Pero Dios nos da capacidades a uno en diferentes áreas, pero para el único que todo le es posible es a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de dones de poder, estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales en nuestras vidas, que Dios nos capacita para eso. Dice ahí, se llaman dones de poder porque se relacionan con aspectos sobrenaturales que son evidentes para todas las personas. Porque si, digamos así, si usted viene y alguien danza y dice, bueno, ellas practicaron la danza y ahí está, pero no hay nada de sobrenatural en eso. Pero los dones de poder manifiestan cosas del más allá, que la gente puede ver, dice ahí, que son evidentes para las otras personas, que viene del poder de Dios, que no puede ser hecho nada más. Y no solo para tener una figura, un ejemplo, cuando usted va al circo, por ejemplo, no sé si ha visto de esas muchachas que se doblan así, que se acuestan así, ponen los pies acá, contorsionistas, y uno que se queda así como, bueno, ellas, y dicen que es una anormalidad en el cuerpo de ellas que puedan estirar sus músculos tanto, sus tendones son tan flexibles que no es algo normal. Y uno dice, bueno, o sea, eso, por más que yo me estire cada mañana, no voy a llegar ahí, porque usted sabe que hay algo especial en eso. Así son los dones de poder. La gente va a ver y se va a dar cuenta que no es algo natural de usted, que no es que nació con eso usted, sino que es un don de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Ahora, entre los dones de poder hay 3. Uno es los dones de fe, dones de sanidades y dones de milagros. Porque acuérdese, si usted sana algo, no es algo que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Dice dones de milagros, cuando uno hace un milagro, cuando Dios hace un milagro a través de uno, es algo sobrenatural. Y aunque usted no lo crea, la fe también es sobrenatural. Y la gente que no lo entiende muchas veces nos puede tratar de tontos, porque van a decir como, ay, ¿cómo va a creer ella que Jesús va a venir y que les va a arrebatar y les va a llevar a las nubes? Y ahora cuéntame otra historia, porque no les van a creer. Entonces, creer, la fe es un don de poder que va más allá de lo natural, porque nosotros creemos en algo que no se ve. Y eso para muchos es locura. Y vamos a ver, perdón que aquí tenía una, ok. Dones de fe, 1 Corintios 12:9. Dice ahí, unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Y vamos a hablar un poquito sobre la fe. La fe viene del griego pistis, que significa firme, persuasión, convicción basada en lo oído. ¿Por qué siempre vemos como de qué palabra griega viene? Porque usted sabe que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, tenemos que a veces irnos a la raíz de la palabra para entender bien de qué estamos hablando. A veces tenemos una palabra muy complicada y hablamos mucho sobre ella, pero no entendemos realmente qué significa. Entonces, por eso es la raíz como para conocer más con mayor certeza de lo que estamos hablando. Y dice fe, del griego pistis, que significa firme, persuasión, convicción basada en lo oído. Y dice aquí, la fe produce una firme convicción y pleno conocimiento de la verdad de Dios. ¿Qué es una convicción? Es estar seguro y es estar firme en lo que usted cree. Cuando usted tiene una convicción, digamos así, usted tiene la convicción de que mañana es lunes, ¿verdad? Usted está seguro de que mañana es lunes, ¿sí o no? Usted dice, no, yo estoy, y se le dicen a usted, ¿quieres apostar $1,000 a que mañana es lunes? Apostemos. ¿Por qué? Porque usted está firme y usted está convencido. Eso es lo que es la fe, es una convicción, es estar firme y convencido, pero aquí es de la verdad de Dios. Y vamos a leer en 1 Timoteo 2:4 y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora mire lo que dice aquí. Que Dios, ¿qué quiere? Dice que todos seamos salvos. Pero además de ser salvos, dice aquí, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué?
cuando conocemos algo, nosotros podemos estar firmes en algo y podemos estar convencidos de las cosas. Pero cuando no conocemos las cosas, podemos titubear y nos pueden hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y, por ejemplo, yo le decía, ¿usted está seguro que mañana es lunes? ¿Por qué? Porque ustedes de que se acuerdan, no sé ni a qué edad aprendemos, pero nos enseñan cuáles son los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y usted aprende algo. Pero si usted no hubiera aprendido eso y si usted no le hubieran repetido tanto, usted quizás estaría preguntándose, a ver, después del domingo, viene, ¿qué día viene? No, pero usted aprendió. Entonces, en el caminar del cristiano no es solo de ser salvos, sino que también, como dice aquí en Primera de Titos, dice, vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y yo le digo, es importante el conocimiento porque, mire, el conocimiento no nos salva, pero el conocimiento nos da una certeza y nos da una convicción. Y eso es lo que la fe le da. Pero si usted, por ejemplo, dice, sí, yo sé que Jesucristo va a venir, y luego le dicen, pero ¿y cómo? ¿Cuándo? Si pasado mañana va a haber una bomba atómica y ya se va a acabar todo y no va a haber tiempo del cumplimiento, y usted va a decir, no, eso no es cierto. Yo estoy segura de que esa bomba no va a explotar mañana porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios y se tienen que cumplir los tiempos. Pero si usted no ha conocido y si usted no sabe sobre la palabra, le pueden convencer de que pasado mañana va a haber una bomba y va a empezar como, ay, mejor me regreso a mi país para morirme con toda mi familia junta, porque usted no tiene el conocimiento. O a veces somos confrontados con otra gente. A mí me ha pasado mucho. Mire, yo la verdad, le digo aquí en confianza, prefiero no discutir mucho con mi jefe. Usted sabe que mi jefe es musulmán. Y ellos tienen una característica bastante peculiar. Y es que ellos tienen una convicción muy firme. Ellos ahí, mire, negro es negro y así usted le muestra que es blanco, no hay para ningún lado. Pero hay veces que ellos estudian mucho y cuando se pone así, uno se queda como, y yo, auxilio, tengo ganas de llamarle a mi esposa que me venga a defender, pero no debería ser así, sino que cada uno de nosotros debemos venir al conocimiento de la palabra para que cuando alguien nos confronte, nosotros podamos defender la fe y lo que nosotros creemos. Porque si no, si yo no estoy firme en mi fe, puede venir alguien y me puede convencer de lo que ellos creen y sacarme a mí de la verdad. Entonces, aquí está la importancia de que Dios no quiere solo que seamos salvos, sino que vengamos a un conocimiento pleno de la verdad. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, y dice, por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Ahora, miren, hermanos, cuánto cuidado debemos tener, porque vemos aquí en lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:11, dice que Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Entonces, nosotros necesitamos fe para creer en la palabra de Dios y también pedirle al Señor que quite toda mentira que haya sido sembrada en nosotros, que no nos permita creer en la palabra de Dios, porque a veces eso nos mantiene en un engaño y hace que sean condenados. Nosotros no, quizás la gente que está afuera. Como yo le ponía el ejemplo de mi jefe, quizás es un espíritu el que los tiene cegados y que entonces ellos creen en una mentira firmemente. Vamos a ver qué más dice de la fe. Dice que la fe conduce a una rendición personal a Él. Y eso podemos ver en Juan 1:12 y dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y este versículo es bien importante porque hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios, pero usted sabe que no todos somos hijos de Dios, que hay gente que no es hija de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí en Juan 1:12,
Pero a quienes lo recibieron y a los que creyeron en él, dice, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, lo que nos lleva a una rendición es que la fe, el creer en Dios, ese es un papel de un don de poder que el Espíritu Santo da, el llevarnos a Dios. Y dice, y una conducta inspirada por esta redención. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, nosotros después de creer en el Padre y de esa manera ser hechos hijos de Dios, ahora nosotros creemos en las promesas de Dios y vivimos por fe. Vivimos en eso. Ya dejamos de vivir solo por lo que vemos, sino que empezamos a creer las obras de Dios en nuestra vida. Entonces, creemos para ser hechos hijos, pero también nosotros caminamos y vivimos por fe. Entonces, la fe es la que nos ayuda a llevar una conducta en nuestra vida. No como mucha gente se cansa y dice, ay, Jesús ya no viene. Yo estoy escuchando desde que yo era niña que va a venir, que va a venir, que va a venir y no ha venido. Y entonces ahora yo ya me cansé de hacer el bien. Y hay gente que empieza entonces a satisfacer su carne, a satisfacer los deseos de su alma, que no van de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque les faltó la fe. Pero la fe de que Jesús viene y de las promesas que vamos a alcanzar en Él nos ayudan a mantener una conducta y vivir en ella. Amén. Dice ahora en Hebreos 11:1, que este es más o menos por qué vivimos nosotros. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué certeza? Certeza es algo que usted está completamente seguro de algo. Pero usted dice, entonces no es solo que usted cree que quizás sí se va a dar, tal vez sí, bueno, yo creo que va a llover. No, certeza es, usted dice, sí, va a llover, yo sé que va a llover y usted tiene esa convicción. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas y muchas promesas. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos recibido promesas de Dios para nuestras vidas. Y usted está ahí y ahora por el momento quizás usted no ve nada, pero usted sabe que va a venir. Porque así es como nosotros vivimos, con la certeza de que estamos esperando en algo y estamos viviendo, aunque no lo vemos, sabemos que va a venir. Y eso es lo que la fe nos da. Dice aquí que la fe tiene diversas facetas, pero también como don tiene distintas funciones. Entonces, dice que una de las funciones de la fe es obrar para sanidad y salvación. Mateo 10:1 dice, llamamiento de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Dios les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, Dios nos ha dado ese don. ¿Y usted se acuerda la historia en el que los 4 amigos le bajaron al paralítico por el techo? El enfermo ni siquiera creía. ¿Quiénes eran los que creían? Los amigos. Entonces, ahora nosotros vemos que Dios, a través de la fe, de creer en que Él puede hacer, nos da la facultad de poder sanar enfermos, dice, y de quitar toda dolencia. Y a veces, hermano, no necesariamente se va a dar el milagro de esa sanidad por la persona que esté enfermo, sino que se puede dar por la fe que haya en nosotros. Amén. Sabemos que uno tiene que esperar confirmación de Dios en la vida de uno, pero ¿usted cree que Dios puede sanar a alguien que no haya recibido a Jesús todavía? Amén. Y ese milagro, esa sanidad puede traer a esa persona a salvación. Pero esa persona, si no ha creído ni en Jesús, ¿cómo va a creer que porque uno de nosotros vaya a orar por él va a ser sano? Pero cuando esa sanidad sea dada, esa sanidad, esa obra hecha en ellos, ese milagro, ese don de poder en su vida, eso sí va a hacer que ellos vengan a salvación. Entonces ahí es importante cómo actuamos nosotros en fe, porque muchas veces estamos nosotros aquí
y nosotros tenemos menos fe que los de afuera. Mire, yo oigo mucho a gente de afuera que quizás nunca oye del Señor, que nunca recibe doctrina, que nunca va a una iglesia, y ellos cuando hablan dicen, oh no, Dios a mí me da todo lo que yo necesito. Cuando yo necesito para algo, Dios me da, y Dios es muy bueno conmigo. Y yo me quedo como, wow, porque hay veces que nosotros nos encontramos con gente que no se pierde un servicio, que está aquí todo el tiempo, pero en el momento que viene una prueba a la vida de ellos, hoy me incluyo yo, nos empezamos a desesperar. ¿Y ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con qué voy a pagar? ¿Y mañana? ¿Y la renta? ¿Y me enfermé? Y nos empezamos a desesperar y no tenemos la confianza en Dios de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces, la fe del que está afuera, que nunca viene a la iglesia, resulta ser más grande que la de nosotros que estamos aquí, recibiendo. Y no debe ser así, porque vamos a ver que cuando seamos llamados quizás a orar por alguien, para sanación de alguien, va a ser necesaria nuestra fe. Y como decíamos, la fe es un don, es un regalo que no nos merecemos. Pero en Santiago 1:5, si nos falta, dice, pero todo aquel que tenga falta de fe, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, es un regalo que usted puede venir a donde el Padre, porque ahí está escrito en su palabra, y decirle, Señor, no sentirnos acusados, no sentirnos culpables de que quizás no tengamos la suficiente fe. Que usted diga, Señor, pero es que yo ya he orado por tantos y resulta que por todos los que yo oro, ninguno se sana. Y usted empieza a decaer en esa fe, pero pídale al Señor porque Él le va a dar, aunque no nos merezcamos, porque habíamos hablado ya que carisma es un regalo, pero es también algo que se le da sin que merezcamos. Y Dios en su misericordia nos va a dar la fe para poder actuar en poder. Amén. Y dice aquí que también la fe lo que hace es traer arrepentimiento, como en el caso de Pedro, Lucas 22, 31, 32. Y dice aquí, Jesús predice la negación de Pedro. Y dice el 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y mire, aquí Jesús le dice, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Y yo estoy segura que Pedro estaba diciendo, pero yo estoy seguro que tú le dijiste que no, él es mi discípulo amado, yo he caminado estos años contigo, no lo toques. Y mire lo que le dice después, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea que cuando a veces nos pasan cosas y que hemos sido zarandeados, lo que Dios nos está diciendo es que no te falte la fe, porque van a haber tiempos en los que vamos a necesitar pasar por dificultades, en los que vamos a tener problemas, pero no son para matarnos o para destruirnos, sino es para completar la obra de Dios en nuestras vidas. Y yo les hablaba a las hermanas en el servicio de damas que hay cosas que nosotros pasamos no porque nosotros tenemos que pasar, sino a veces porque nosotros en algún momento vamos a tener que ayudar a otra persona que pase por eso. Y mire lo que le dice aquí al final de lo que leímos, dice, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea, te van a zarandear, yo le pido a Dios que no te falte la fe. Y dice, y cuando regreses, porque después de haber sido zarandeado y de haber perseverado en la fe, va a regresar de una manera diferente y entonces ahí él ya va a ser capaz de fortalecer a los hermanos. Entonces hay cosas que quizás en ese momento, él antes de ser zarandeado, no iba a poder ser de ayuda para los demás. Pero después de haber pasado por un trato, ya regresa fortalecido y puede ayudar a los demás. Y vamos a leer también Lucas 22, 62. Y dice ahí, y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí es cuando él negó al Señor. Porque vemos que la fe
trae el arrepentimiento. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué él lloró amargamente? Porque negó a Jesús. Jesús le había dicho, te aseguro que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y él fue y le dijo, no, nosotros lo hemos visto, él anda con estos hombres. Y él, no, ustedes están locos, yo nunca he estado con ellos, yo jamás he ido a esa iglesia, yo no sé, ¿de dónde? ¿Dónde es la Lennox Avenue? Ni conozco. Pero, y cuando vio la palabra de Dios cumplida ahí, él lloró amargamente. Y es así como la fe trae arrepentimiento a nosotros. Cuando vemos quizás algo cumplido en nuestras vidas, algo que el Señor dijo que iba a suceder y entonces sucede en nuestras vidas, nos trae arrepentimiento. Porque ya después de que vio que Jesús le había hablado una palabra y que esa palabra se cumplió, él volvió, él no se siguió alejando, él lloró amargamente, se arrepintió por lo que había hecho y se volvió al Señor. Y hasta ahí vamos a quedar en la clase de hoy, hermano Patricio. Amén. Para los que vinieron antes, al final, al comienzo habíamos hecho una revisión de todo esto que estamos hablando de los espíritus. Y ya los que estuvieron en la clase no me vuelvan a repetir, pero habíamos dicho que de los 9 dones del Espíritu Santo que estamos estudiando, se dividían en 3 grupos, no los que estuvieron aquí, los demás. ¿Cuáles son los 3 grupos en los que se dividen estos 9 dones para el estudio? Los que vinieron tarde tampoco saben. ¿Alguien se acuerda? A ver, Casey, ¿cuál? Eran 3 grupos. ¿Cuáles estamos viendo ahorita? Los dones de